Alors je sais que certains voudraient que je fasse ma conférence dans ma langue maternelle, et on m'a même poussé à le faire, mais je suis français, je suis pasadic, así que voy a seguir en español, a pesar que tengo un acento franchute bastante fuerte. Voy a tratar de presentar esta noche unos 1000 años de cultivo y de transformación del paisaje de la costa de las Guyanas. Pero antes quería agradecer al CESTA y a Dominic Tinkingarwa que me sacaron de mi selva tropical para traerme en esta linda selva urbana que es São Paulo, y le agradezco mucho porque me gusta esa ciudad, ¿no? Esta noche vamos a hablar de naturaleza, de cultura, de hombres y de hormigas. Y van a ver que a veces en la Amazonía es bastante difícil de reconocer las hormigas de los hombres. Es difícil de reconocer el trabajo de las hormigas o el trabajo de los hombres. Está a veces muy imbricado las dos cosas. Y supongo que reconocen esta hormiguera que era la cera pelada hace algunos años, ¿no? Y antes de empezar, quería también agradecer a Eduardo, que ha dado mi nombre para venir aquí. Creo que como Kurt Dimandaju, Nimu, Edu, nos enseña una buena dirección para el conocimiento del bosque más grande de la Tierra, el bosque tropical más grande de la Tierra, para el conocimiento de su pasado. El Eduardo está haciendo un trabajo que admiro mucho aquí, formando gente. Hay que saber que hace 30 años, cuando empecé, no había casi nadie trabajando sobre la arqueología de la Amazonía, y ahora Brasil es uno de los países en la punta de esta investigación, y Edu está culpable de eso por una parte, ¿no? La idea de hoy es de presentar no solamente los trabajos precolombinos, que normalmente un arqueólogo trabajando en la Amazonía, en el campo de la prehistoria, se dedica solamente en las cosas precolombinas. Vamos a hablar muchas de los campos elevados precolombinos, pero un paisaje no se hace solamente antes de la llegada de los europeos, y hubo también acciones desde la conquista en la Amazonía costera. Hubo los polders europeos que vamos a ver, hubo las camas agrícolas también que cambian el paisaje, y campos elevados muy recientes que se hacen en Guyana francesa desde algunos años. Vamos a ver esta cronología y cómo el paisaje que observamos hoy en día es el resultado de 1000 años de transformación de los hombres, pero no solamente de los hombres. La mayor parte de los grupos amelendios de hoy utilizan la técnica de la quema airosa para cultivar en los suelos pocos fértiles de la Amazonía, como le hemos votado a ellos de las varzeas y las tierras pretas, de las buenas tierras para cultivar, están en las zonas interfluviales, y para cultivar tienen que fertilizar los suelos con cenizas de los árboles que cortan y que queman. Para muchos esta técnica es la técnica la más antigua, porque es la más sencilla para cultivar los suelos amazónicos. Somos algunos a pensar que tal vez esa técnica no fue la más prepotente a la época precolombina, porque cortar un árbol con una hacha de piedra es bastante difícil. Yo lo hice, pasé horas a cortar un chiquito árbol así, y no es tan fácil. Hay que saber que un campo, una chacra de quema airosa se puede cultivar algunos años, entre 4 y 8 años, y hay que cortar otra parcela de selva para hacer de nuevo todo el trabajo, y con hachas de piedra no es tan fácil. Es seguro que hubo técnicas alternativas en
en la prehistoria para cultivar la selva. De todos modos, hemos hablado de la hormiga, es el enemigo del cultivo en la Amazonía. Hay que saber que las hormigas representan 15% de la biomasa animal de la Amazonía y que es una diversidad, tiene una diversidad, como toda la Amazonía, una diversidad enorme. Hay, por ejemplo, en Perú, en 5 hectáreas de selva, encontraron 365 especies de hormigas diferentes. Pero el problema es que hay la hormiga atine, que es una hormiga champignonista, que corta las hojas para hacer un abono en su hormiguero para cultivar champiñones, comen champiñones. Son agriculturas las hormigas champiñonistas. Cultivan, pero para cultivar necesitan un abono. Cortan estas hojas, le mastican, le llevan en su hormiguero y en sus camas cultivan los hongos. El problema es que pueden destruir un campo completamente, muy rápidamente. Pueden en unos 24 horas cortar totalmente un árbol, las hojas de un árbol y dejar el árbol pelado, ¿no? Así que siempre las hormigas atine fueron el terror de los agricultores, ¿no? Y durante la época precolombina también fueron un peligro para la agricultura de los amerindios, ¿no? Así que se necesitan alternativas para cultivar en la selva. La chacra, hemos visto, es complicado de cortar los árboles, es complicado de protegerse contra las hormigas, casi no hay remedio. Así que empezamos desde unos 15 años a encontrar unas alternativas que utilizaron los amerindios. La famosa terrapleta, que conocen ustedes mejor que yo, que es una tierra mágica que multiplica la fertilidad de los suelos hasta casi 900%, que se vende, que es el oro negro de la Amazonía. También la agricultura de Várzea, que consiste en utilizar los limos que depositados por el Amazonas durante los periodos de agua de lluvia, y se cultivan en estas playas, pero es peligroso porque el agua puede subir de 2 metros o más en una sola noche y destruir todos los cultivos. Pero son metodologías alternativas al cultivo de chacra, de quemaderosa. Y hay otra que vamos a ver que consiste en hacer campos elevados y que parece fue bastante popular a la época precolombina. ¿Me oyen bien por el micrófono? Voy a presentar muy rápidamente la costa de las Guyanas, que es una costa baja, es una llanura inundable que alcanza 3 metros de altura sobre el nivel del mar, y básicamente es un pantano inundado. Solamente hay antiguas playas que se llaman chenille, son playas de arena que son los puntos más altos donde la gente puede vivir. El resto es inundable, no se puede vivir normalmente en esta costa. Solamente estas antiguas playas que se encuentran adentro de la costa, y vamos a ver cómo, porque es una costa muy dinámica. Está separada entre la llanura costera reciente, que es lodo, el lodo que viene desde el Amazonas. Saben ustedes que hay como 280 millones de metros cúbicos de lodo que salen cada año del Amazonas y se depositan a lo largo de la costa de las Guyanas hasta casi el Orinoco. Así que hay una costa de lodo donde crece el manglar. El efecto de la marea se hace sentir hasta
2 kilómetros adentro de las tierras. Y atrás de esta franja de manglar hay una costa baja de pantanos y sabanas inundables cortadas por estas antiguas playas que pueden medir hasta 20, 100 metros de ancho y sobre todo hasta 100 kilómetros de largo. Y así hace una costa con líneas de zonas habitables. Vamos a ver un poquito esta dinámica de la costa de Guyana. Estamos aquí al extremo oeste de Guyana Francesa, donde ven Ahuala y Yalimapo, que son dos pueblos de poblaciones indígenas caribe, calina. Y hace 5 años, los ríos de Guyana, generalmente cuando llegan a la costa por el corriente que viene del Amazonas, dan una vuelta al oeste. Todos tienen esa forma hasta el oeste. Pero eso es el río, ese es el mar. Se abrió el borde derecho del río y empezó a formarse una segunda boca al río. Y al mismo tiempo, arena empezó a depositarse a la boca normal del río. Así se ve el depósito de la arena que empieza a tapar la salida del agua dulce. 2 años después, la nueva boca está mucho más grande y la antigua boca está totalmente cerrada por un chenille, una playa. Eso en 3 años, ¿no? Pueden ver aquí cómo se cerró totalmente la boca del río. Así que este pueblo indígena que estaba al frente del mar, del día al otro se encuentra cerrado el acceso directo al mar y un pantano se instala al frente del pueblo. Bueno, no había riesgos de tener más mosquitos, porque más mosquitos que en Ahuala no existen en la tierra, ¿no? Así que se quedaron en el mismo infierno de mosquitos allá. Lo que pasó, esas son fotografías que saqué de Google Earth cuando Google funcionaba hace algunos días. Son fotografías de la boca actual, el pueblo, la playa que está aquí. Aquí creo que tengo una mejor fotografía. Se ve la playa y aquí se instaló un pantano con vegetación de pantano, de ciperácea. Y poco a poco el pueblo se está encerrando. En 5 años se ha cambiado totalmente la fisonomía de esta costa. Y hay que pensar eso sobre siglos, como la costa de las Guyanas evoluciona muy rápidamente. Bueno, avanza, el contrario de avanzar en español, ¿no? Sí, pero el movimiento general sobre el largo tiempo es más bien de avanzar. Por eso que las playas se encuentran después encerradas adentro de la tierra. Vamos a ver el impacto del hombre sobre los paisajes. A veces es obvio que el hombre tuvo un impacto, como aquí en Irlanda se ve inmediatamente el impacto del hombre sobre el paisaje. A veces no es tan obvio. Aquí estamos en el Urval de Nigel Smith, que esta mañana nos presentó una linda conferencia sobre los paisajes antropogénicos. El famoso Urval, la Virgin Forest, Pristine Forest, que en realidad no es nada de virgin, que fue desde que el hombre apareció en América Latina hace 20, 30 mil años, empezó a cambiar este paisaje solamente botando
botando, como nos explicó Nigel esta mañana, botando solamente las pepas de las frutas que comían, ¿no? Así que vamos a ver que este paisaje también es construido. Claro, reconozco que en general hablamos de un paisaje domesticado cuando es obvio, como aquí los arrozales de China o las plantaciones de té de Chile o el paisaje de Dinamarca, o hasta en Francia tenemos algunos paisajes domesticados como los jardines labirintos de Francia. O a veces el hombre está creando totalmente un paisaje como las Islas Palmeras de Dubái, que es un paisaje totalmente creado por el hombre. Así que no pensamos que puede ser lo mismo en la Amazonía. Y hubo paisajes totalmente domesticados que se ven también en la Amazonía con estos famosos campos elevados. Descubrí esos campos elevados hace 25 años, cuando vivía en Guyana. La gente no me creyó a la época, porque sobre el suelo se veía solamente nada. Había que cambiar un poquito su ángulo de visión, su manera de ver las cosas, de mirar a las cosas. Yo siempre digo que un buen científico necesita tener una mirada chueca. No ver las cosas de la misma manera que el resto de los otros, porque en ese caso no se descubre nada. Si algunos hombres no tuvieran una mirada chueca, viviríamos todavía sobre una tierra plana, con una tortuga manteniendo la tierra y una cúpula donde estaban pegados las estrellas. Por suerte hubo algunos con mirada chueca que han cambiado nuestra visión de la tierra. Así que el mismo sitio visto del suelo y del cielo cambia bastante el entendimiento de esos paisajes. Cuando empecé en la Guyana en 1985, todos decían, en la Amazonía no se ve nada de hacer arqueología aérea, porque con la canopea no se ve nada y no se puede entender nada. No siempre hay que escuchar lo que dice la gente. Está bien de ser un poquito testarudo. Y yo empecé a hacer vuelos en ultraligero motorizado y empecé a descubrir otros paisajes. También trabajé bastante con fotografía qué difícil este idioma, ¿no? Bueno, es difícil también en francés. Con lentes para ver en relieve, y las fotografías aéreas enseñan bastante bien también las estructuras humanas sobre el suelo. Más recientemente yo usé también las imágenes satélites, pero no dan la buena proporción, la buena escala para ver las cosas. Yo pienso a este nivel de estudio son campos elevados de entre 1 y 4 metros de diámetro, ¿no? Así que hice un proyecto hace 25 años y de nuevo hace pocos años hice otro proyecto. El secreto para mí, es mi opinión personal, de un trabajo arqueológico en la Amazonía es de no quedarse en la arqueología, es de hacer un trabajo interdisciplinario. Y cuando hablo de interdisciplinaridad, no hablo de pluridisciplinaridad. No voy a pedir un servicio a un botánico o un pedólogo, dígame cuál especie es eso, cuál suelo es eso. No, vamos a construir las problemáticas y las preguntas juntos. Y cada uno con su metodología, con su saber, va a dar elementos de la respuesta. Y en un medio tan diverso como la Amazonía, es esencial de trabajar con las otras disciplinas. Así que hicimos un proyecto que hemos manejado con mi colega Doyle McKay, que es ecólogo, donde la pregunta era de saber
que eran estos montículos. Y básicamente tuvimos arqueólogos, ecólogos, biólogos, pedólogos, antropólogos. Bueno, a veces había 25 científicos perdidos en las sabanas inundables, pero cada uno trabajó. Lo que presento hoy es parte de los resultados de esta investigación. Claro que cuando encontré estos montículos hace 25 años, muchos me han dicho, pero son naturales. Es verdad que en el mundo hay montículos, hay paisajes simétricos, geométricos, naturales, como estuve hace 2 días en Uruguay, donde hay estos famosos tacurus, que son hormigueros, que crecen generalmente en sitios que fueron cultivados por los hombres. A veces están alineados estos tacurus porque se ponen sobre los arrozales y se ponen en línea, así parecen construidos por los hombres, pero en realidad están llenos de hormigas, ¿no? Así que montículos así en series hay naturalmente en el mundo. Hay, por ejemplo, aquí son gilgai, que son formaciones de arcilla que se hincha con variaciones de temperatura. Eso es en Texas. O esos son turradón, que son pedazos de hierbas que se ponen en bola, así. Y son paisajes totalmente naturales donde el hombre no tiene nada que ver. Tuvimos un estudiante que hizo un trabajo bastante fuerte sobre estos paisajes regulares y la conclusión es que las estructuras periódicas que no están orientadas, así que están dispersas, son naturales. Cuando están organizadas como un damero en X y Y, no puede ser natural, siempre es el hombre que lo hizo. Eso ya sabemos que estamos con paisajes hechos por los hombres. Los campos elevados de las Guyanas van desde la isla de Cayenne hasta más o menos el río Berbice en Guyana. Son 600 kilómetros de costa donde aparecen campos elevados por todos lados, ¿no? Fueron hechos por Aroquenoide, una tradición que viene del Orinoco, se extiende a lo largo de la costa de las Guyanas desde el oeste hasta el este, y el extremo de estos campos elevados se ven en Guyana Francesa, donde son también los más numerosos. Yo hice un estudio de algo como 2.000 fotografías aéreas para hacer un mapa bastante precisa de los 600 kilómetros de campos elevados. Aquí estamos cerca de Kourou, el centro espacial de Guyana Francesa. Yo estaba furioso porque la mayor cantidad de campos elevados se encuentran en el centro espacial. Y hace 20 años yo decía, van a destruir todo con sus ensayos espacial. En realidad, hoy en día, es una suerte que están encerrados, es una zona protegida, no militar, porque nadie entra en estas sabanas y así que son los sitios mejor preservados de Guyana por ser al centro del centro espacial. Para dar una idea de este mapa, tomamos este cuadrito. Esa es la fotografía aérea, es el dibujo que yo hice de cada estructura y es una fotografía en ultra ligero motorizado. Son sitios enormes, ¿no? Son más o menos, en mi mapa hay un poquito más de 3.000 hectáreas de campos elevados, pero como algunos desaparecieron, mi estimación de campos elevados precolombinos son de 5.000 hectáreas a la época precolombina, solamente en Guyana Francesa, ¿no? Vamos a ver que en Surinam y Guyana muchos desaparecieron por culpa de los polders coloniales que
que vamos a ver después, ¿no? Generalmente se encuentran en 4 tipos de terreno diferentes, o una depresión en las depresiones inundadas todo el año, o los talveg son esas depresiones, estas marcas de agua antiguas, un poquito más baja, más húmedo en las sabanas. Lo más corriente es a lo largo de una pendiente. Bueno, pendientes son 1 metro de diferencia, no es tampoco los Andes, ¿no? O en sabanas inundables, cubriendo toda la sabana completamente. Siempre pensamos, como somos científicos, sabemos todo, ¿no? Y sobre la Amazonía hemos entendido todo, me parece tan obvio, ¿no? Pero tenemos 300 años de investigaciones en la Amazonía. Los indígenas tienen 10.000 años de conocimiento y de saber científico de la Amazonía. Así que ellos conocen mucho más. Nunca hay que olvidar eso, que el saber científico, y yo digo que es una ciencia, de los indígenas es algo que todavía no hemos casi no tocado. Así vamos a ver esta ciencia en una fotografía aérea de un sitio que está cerca de Kourou. El azul es la parte inundable, y el verde es la parte que se queda seca todo el año. Los montículos grandes de 4 metros de diámetro y más alto están en la parte más profunda del pantano. A la mitad de la pendiente, entre el alto, eso es más 1 metro 50 en comparación del azul, ¿no? En la mitad de la pendiente son en el sentido de la pendiente para drenar el agua. Y los más altos están perpendiculares al pendiente para mantener el agua que hace falta en esas partes. Así que hay toda una ingeniería de la construcción de los campos elevados. No son hechos así al azar. Eso me tomó años para darme cuenta de esta organización. Además, yo pensaba que rascaban el fondo de los pantanos para sacar los materiales fértiles, lo lógico, ¿no? La lógica blanca, ¿no? En realidad, estos materiales fértiles no son muy fértiles porque hay mucho azufre adentro, y el azufre para la agricultura es lo peor. No, lo que hicieron es rasparon el suelo humífero de la cima para construir los campos elevados. Eso fue comprobado por los pedólogos, ¿no? Que toda la parte está raspada. Lo chistoso es raspando la superficie humífera de las sabanas, nunca creció más la vegetación porque no volvió el suelo humífero. Como no hay árboles, no hay formación de suelo humífero naturalmente. Y así se puede ver el sitio con la parte húmeda, los campos elevados organizados, y la parte raspada aquí, sin vegetación. ¿Cómo hicieron eso? Tuvimos la suerte de encontrar una pala en un sitio del oeste de Surinam, una pala de madera en ébano, que es una madera muy dura, que tiene 72 centímetros de largo. Bueno, la suerte es que la fecha de la madera es de 760 BP, que corresponde exactamente a la ocupación araucanoide de las Guyanas. Ve que no es un remo, es una pala. Ve el perfil, es muy parecida a las palas que usaban hace poco todavía los Axuxlay de Paraguay. Pero lo más parecido que encontré no es en Amazonia, sino en África, donde los FLUP, un grupo de Senegal, utiliza lo que le llaman un cayendo, que es una pala que tiene exactamente el mismo perfil. La diferencia es que tienen un extremo de metal. Si no es el mismo instrumento. Lo más interesante, le usan para qué?
para hacer campos elevados. Le usan sacando un bloque, cortando el bloque en la arcilla, se le ponen sobre la rodilla y levantan el bloque para construir los campos elevados. Porque hay que saber que en África los campos elevados son bastante comunes, ¿no? La otra, bueno, es que son comunes no solamente en África, sino en América del Sur. Son conocidos en África, en Asia, en el Pacífico, pero allá son tan comunes que nadie les estudia. Los mejor estudiados son en América del Sur porque, como son precolombinos, los arqueólogos y los geógrafos empezaron a estudiar estas formaciones y por eso que hay tantos estudios sobre los campos elevados americanos y tan poco, porque son comunes, tan pocos estudios en los campos elevados de África o de Asia. Bueno, en América Latina se encuentran todas las tierras bajas arriba de la línea ecuatorial, que sea en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Bolivia. Pueden ver que son todos siempre alargados en los otros países. Los únicos que están redondos o cuadrados son en las Guyanas. Los otros son siempre alargados y a veces a función de drenaje y función de irrigación. Las dos están conjuntas. Pero también hay campos elevados en la sierra, en los Andes, sobre todo alrededor del lago Titicaca, donde hay 90.000 hectáreas de campos elevados. Se encuentran en los valles andinos. Esos son interesantes en Ecuador. Es un río que corto, se puede ver el perfil de los camellones. Y ese blanco nos ayuda bastante. Es una erupción del volcán Quilotoa que explotó, sabemos, esta ceniza viene de una explosión de 1280 después de Cristo. Así que tenemos un fechamiento de un terminus postquem de utilización de los campos elevados, que es único en estos casos. Bueno, en arqueología saben que lo más difícil es saber cuándo y cómo se acabó un evento. Aquí sabemos muy bien, gracias a esta Pompeya andina. Y, por supuesto, las chinampas son la expresión más avanzada de los campos elevados. A pesar que no sabemos muy bien cómo hacían las chinampas, pensamos que hacían un balsa, ponían tierra, otro balso, y como el lago de Xochimilco no es muy profundo, 2-3 metros, se hundían los balsas hasta hacer un montículo, que son parcelas inmensas, pero son campos elevados en realidad. Los árboles permiten de mantener la tierra para que no se deshace, así que plantaban estos árboles alrededor de las chinampas. Bueno, hablamos de antigüedad. Los más antiguos empezaron en 1000 antes de Cristo en el lago Titicaca, pero en las tierras bajas no teníamos muchas fechas. No había fecha casi directa. Y cuando empecé era imposible de imaginar que se podía fechar tierras hace 25 años. Ahora, por supuesto, las metodologías son mucho más finas y tuvimos la suerte de fechar algunos y todas nos da fechas alrededor de 800, 900 BP. Hemos fechado siempre la capa, el paleosuelo abajo de los campos elevados, ¿no? Así que sabemos, y por suerte, estas fechas corresponden con las fechas de ocupación de los sitios de habitación que están al lado de los campos elevados. Así que tenemos un conjunto de pruebas de datos que van en la misma dirección de un fechamiento de hace 800, 900 mil años. Básicamente empezaron a usar los campos elevados alrededor de 500 después de Cristo
y alrededor de 1200 después de Cristo empiezan a dejar los campos cebados. Pensamos por razones climáticas. Y cuando llegan los europeos, casi no usan esta técnica. Bueno, la otra gran pregunta es ¿qué cultivaron sobre estos campos elevados? Y aquí debo admitir que puse un indicio en la fotografía. Tuvimos estudios de fitolitos y de polen de los campos cebados y por supuesto nos han dado ese resultado, que es obviamente el maíz y no la mandioca, la yuca como siempre se pensaba. Es como el cultivo de quema y rosa que siempre hicieron quema y rosa. No creo que siempre hicieron eso. Y no siempre comieron yuca como base de su dieta. Hubo periodos en la época precolombina y lugares donde el maíz era más consumido que la yuca. Todos los estudios de granos de almidón que se hicieron sobre herramientas o comales en la Amazonía hasta ahora dan solamente maíz y no yuca. El yuca sí se encontró sobre un comal, hemos encontrado granos de almidón de yuca sobre un comal de estos platos para cultivar, para hacer la tortilla, ¿no? Hemos sacado granos de almidón, tenemos maíz, yuca y ají. Ají o chile se dice aquí. Pimiento. No, el otro día en Ecuador me dicen, no se dice Chile, Chile es un país. Se dice ají, yo voy a México, me dicen, no, aquí se dice ají, aquí pimienta. Capsicum, ya. No, claro que no hacían tortillas de pimienta, eran probablemente para secar la pimienta. Tenemos una correspondencia interesante entre los restos arqueobotánicos que hemos encontrado en los sitios residenciales y los restos arqueobotánicos que hemos sacado de los campos elevados. Hay una correspondencia bien. También hay, ¿cómo se llama? Calabaza. En otros sitios hemos encontrado también papa dulce y básicamente es eso. Claro que sabiendo que comían maíz nos permite hacer algunas hipótesis de demografía y tomando sobre una sabana completa que tiene 270 hectáreas de superficie. Hemos calculado exactamente la superficie cultivable de la cima de los campos elevados. Tenemos 75 hectáreas de campos elevados que producen en promedio, sin tomar la estimación más baja ni la más alta, calorías para un pueblo de casi 1000 habitantes. Lo que corresponde a otros cálculos que hice antes, de entre 50 y 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Estamos bastante lejos de los 0.5 actuales, ¿no? Habitantes por kilómetros. En Colombia calcularon la superficie de los montículos residenciales asociados a los montículos y calcularon que alrededor de 900 después de Cristo había 160 habitantes por kilómetros cuadrados. Hablamos de poblaciones muy importantes, en lugares muy específicos y a tiempos muy determinados, pero hubo mucha gente viviendo en la Amazonía en algunas temporadas del pasado. Hicimos también, queríamos ver si estos cambios, ¿por qué pararon de usar los campos elevados? Hicimos unas muestras para ver la evolución de la vegetación en los sitios de campos elevados. No ha dado muchos resultados sobre la evolución
de la vegetación porque son ciperáceas, 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 ciperáceas. Pero tuvimos una buena sorpresa. Siempre se dice que los precolombinos quemaban las sabanas. Es verdad, en Venezuela. Las sabanas costeras no. Los fuegos de sabanas empezaron después de la conquista, al momento de la conquista. Antes nunca quemaron las sabanas. Así que tenemos una evolución de cultivo y después de fuegos coloniales. Lo que es lógico. Si cultivan no van a quemar los cultivos, ¿no? Y como no necesitan abonar el suelo con cenizas, ¿por qué van a quemar? Van solamente a destruir sus plantaciones. Así que los incendios de sabana empezaron en las sabanas costeras de las Guyanas solamente después de la conquista europea. Bueno, no voy a presentar todos los aspectos de la investigación, pero hay uno que me gustaría presentar porque estamos también con problemas de estos campos elevados que estaban como nuevos, ¿no? Tienen 500 años, 1000 años, ¿cómo pueden ser tan nuevos? Así que hicimos algunas pruebas para estudiar la erosión de estos campos elevados. Por eso hemos utilizado los ensayos nucleares norteamericanos de los años 50, que dieron sobre toda la superficie de la Tierra una tasa de cesium 137 igual. Y claro, después se calcula la evolución de este cesium 137. ¿Y qué nos dice este cesium? Que aquí estamos sobre un montículo, aquí estamos al pie del montículo y aquí estamos en la sabana sin montículo. Primero que hay una erosión bastante fuerte, porque aquí hay cesium, pero no en alta cantidad. Al pie, tampoco en la matriz, no hay mucha cantidad, pero al pie del montículo hay una cantidad muy importante de cesium 137. Es decir, que en una erosión hay que saber que hay 4 metros de lluvia por año, así que la erosión es fuerte. Y así que hay un lavado de la cima de los montículos y al pie hay una cantidad más fuerte de cesium. ¿Qué nos dice también? Que aquí no es muy profundo, ¿no? Aquí es bien profundo. Hay una bioperturbación, una actividad animal mucho más fuerte sobre los montículos que en las sabanas. Hay que saber que casi todos los animales, como insectos o lombrices que viven en las sabanas, viven sobre los montículos y no en las sabanas inundables. Así que la bioperturbación es mucho más fuerte en la cima de los montículos. Bueno, no es solamente montículos como campos elevados, sino siempre otros terraplenes que hicieron los indígenas, como canales, montículos artificiales para vivir y caminos elevados que cruzan áreas inundadas, ¿no? Podemos ver, lo interesante son los montículos residenciales que construyeron cuando no había estas playas de arena que presenté. Cuando no había estas elevaciones, todo estaba inundable. Así que tuvieron que construir montículos artificiales de arcilla en las partes inundables. Y eso se encuentran al oeste de Surinam y en Guyana, el este de Guyana. No hay en Guyana francesa. Lo interesante es el manejo completo del paisaje por los hombres. Vamos a tomar el ejemplo de un sitio que se llama Ertenritz, que es el montículo más grande, tiene 300 metros de diámetro, 2 metros 5 de altura. Pueden ver aquí que hay lugares para poner las canoas. Bueno, es un montículo bastante organizado.
disculpe, ya. Y transformaron totalmente este paisaje. Ahí solamente sobre el estudio de fotografías aéreas se ve que las líneas de agua no son naturales, hacen ángulos, hacen cosas que no son normales. En una llanura, en una planicie, el agua va por todos lados, nunca va recta, ¿no? Aquí hay agua canalizada por los hombres. Construyeron 3 montículos, uno central y 2 que están a equidistancia al este y este del primero. Hicieron cavando alrededor del montículo para hacer el montículo. Y en este paisaje hicieron campos elevados, conjuntos de campos elevados. Y para organizar todo este paisaje, cavaron caminos, canales, que organizan todo el paisaje como una telaraña. Estos canales sirven de circulación de las canoas cuando hay agua y durante la temporada seca sirven de camino cavado para orientar la gente. Así que todo este paisaje está organizado por el hombre. Estos canales existen todavía en Amapa, donde hacen caminos de agua para la circulación, son sitios palicur, donde para cruzar las sabanas inundables tienen estos caminos de agua. Así que el paisaje está muy bien dominado. Aquí cuando no hacen montículos residenciales, viven sobre estas playas a lo largo de la costa. Realmente al sur de estos chenilles hacen los montículos y tienen acceso al mar por caminos elevados. Así que el modelo de ocupación muy preciso, con sitios centrales que son, no sé por qué, siempre sobre la orilla izquierda de los ríos principales. Después, al oeste, hay más sitios más pequeños, secundarios. Al sur, hay al nivel de la última catarata de los ríos, que puede ser 50 kilómetros adentro de la tierra, hay un sitio de intercambio con el interior. Por ejemplo, no tenían piedras, tenían que intercambiar con las poblaciones interior. Así que hay toda una organización del paisaje, una organización científica que todavía no entendemos muy bien, pero los indígenas manejan su territorio de manera muy precisa, con una visión que no es la nuestra, pero que es también bastante interesante. Vamos a pasar al paisaje colonial, que sigue en los mismos lugares una transformación del paisaje. Como he dicho, no hay que parar al momento de la conquista. Hay una evolución que sigue después. Sobre todo, lo más impactante son los polders que los holandeses y después los ingleses hicieron sobre la costa de las Guyanas. Son miles y miles de hectáreas que fueron así transformadas por los polders. ¿Qué son los polders? En un pantano hay 2 maneras de cultivar, no hay 3, hay 2. Hemos visto una, que es la manera indígena, haciendo un pequeño montículo arriba del nivel de inundación. Es la manera más efectiva. La manera menos efectiva, pero que se hace con los holandeses que viven en un país abajo del nivel del mar, es de drenar con canales parcelas de tierra para secar y para cultivar. Bueno, ahora son abandonadas. Eso es cerca de Paramaribo, en Surinam. Son abandonados estos. Usaban cuando la mano de obra no costaba casi nada, que un esclavo costaba menos que un burro en Surinam, se gastaba la energía de los hombres para cavar estos canales. El día de la liberación de los esclavos, claro que se cayó un poquito este sistema que reposaba sobre
mano de obra barata, ¿no? Pero hicieron miles y miles de polder que, mala suerte para el arqueólogo, ocultaron bastante los campos elevados. Por eso que los mapas que tengo de Guyana y de Surinam son no tan precisas, son precisas, pero no me dan tantos campos elevados que en Guyana Francesa, donde los franceses nunca hicieron, bueno, hicieron algunos polder, pero muy poco, no sabían hacer. Lo interesante es que a veces, bueno, de los pocos polder de Guyana Francesa, hay unos que hicieron en los años 50 en el extremo oeste, y aquí es interesante de ver que la sobreposición de la técnica precolombina y la técnica colonial. Se ve todavía los fantasmas de los campos elevados en una esquina, abajo de los polders se ve algunos campos elevados destruidos por la técnica colonial. Después, los prisioneros fueron la segunda mano de obra barata en Guyana Francesa. Ellos no cultivaron. Había otras maneras de matarlos sin hacer trabajar en los campos. Y así lo que hicieron un poquito son agricultura bien básica sobre lo que se llama camas agrícolas, que son no en áreas inundables y que no son tan altas, tienen 20 centímetros de altura, no más. Todavía es una técnica, bueno, es muy común. ¿Cómo se llaman sí, que hay a lo largo del Amazonas también. Se encuentra en Surinam, las poblaciones bushinengue siguen haciendo eso, la población también criolla. Lo que se dice criolla en Guyana Francesa son los negros, normalmente criollo son los blancos que viven en las colonias. En Francia son los negros que viven en las colonias que se dan el nombre de criollo. Así que cuando hablo de criollo, hablo de los habitantes negros de estas regiones, ¿no? Lo interesante de esas camas es que se encuentran también en las fotografías aéreas, en las sabanas se ven muy bien, son 20 centímetros nomás, ¿no? Pero desaparecen. Yo hablé de esta erosión muy fuerte que hay en las sabanas, 4 metros de agua. Estos, por ejemplo, es una fotografía de 1950, ahora no se ve nada. Y lo interesante es los que están bajo la selva, que normalmente desaparecen, pensamos, se preservan mucho mejor bajo la selva. Aquí cuando se hizo una chacra, aparecieron bastante camas agrícolas de hace 50 años. Usamos bastante el infrarrojo porque sale mejor la vegetación para estudiar estos. Hemos usado bastante aparatos para volar, helicóptero, aviones, ULM, pero también Pixie, drone, para sacar las fotografías aéreas, ¿no? Los mismos criollos que hicieron lo que llamé los cuadros criollos son fosas que miden entre 20 y 30 metros de lado y siempre hay algunos árboles fruteros y la casa estaba aquí. Eso impedía al ganado de entrar en las casas y también la humedad permitía evitar la inundación y tener reservas de agua en estas sabanas donde no hay mucho agua. Así que se encuentran estos restos de criollos. Lo que me pone un poquito de ira en Guyana Francesa es que en la historia del país se habla, bueno, nunca hubo indígenas, por supuesto, la historia empieza con la llegada de los europeos. Hay el periodo de esclavitud, después el periodo de los prisioneros, discúlpenme, no hay que ser orgulloso de eso, y después, para el siglo XX, hablan los libros de historia de los políticos corruptos. Así que la historia de Guyana es
terrible. Yo pienso que si deben ser orgullosos de algo, es de este periodo cuando, después de botarlos afuera de las plantaciones, los ex-esclavos empezaron a crear una vida de campesinos sin ayuda ninguna. Y hubo un periodo de casi 100 años que vivían en las sabanas, trabajaban juntos, se iban a hacer la chacra en grupo. A esta época realmente las palabras de libertad, egalidad y fraternidad tenían un sentido para estos ex-esclavos. Cuando hablé con antiguos habitantes porque ahora le botaron por el centro espacial afuera de las sabanas, me hablaban con lágrimas de esta época que era dura, pero en una época que a la gente le gustaba mucho este tipo de vida. Con casas aisladas, se encontraban el domingo, era otra época. Hay realmente una saudade de esa época, ¿no? Y para acabar, en 2003 yo estaba en las sabanas y vi campos elevados cultivados. ¿Qué pasa? Volvieron los indígenas, los araucanoides están de vuelta. Estaba realmente impactado. Yo busqué y encontré a esta señora que era de Haití. Me dijo que estaba cultivando desde un año campos elevados, una técnica que conocen muy bien, muy elaborada. Y después hicieron mucho más campos elevados. Pero es interesante de hablar con los campesinos. Yo soy un científico, yo sé todo, ¿no? Y cuando vi un día unos que estaban haciendo un canal así chueco, así el zigzag, fui a verlo, más fácil si tú haces recto, más rápido, menos trabajo. Y el señor me mira así y me dice, sí, pero si lo hago así es para que el agua no corre muy rápidamente y penetra mejor en la tierra. Así que siempre escuchar a los campesinos, saben mucho más que nosotros sobre y la arrogancia no sirve de nada en estos momentos. Y yo, trabajando con ellos, aprendí bastante cosas. Bueno, no son los mismos campos elevados que los antiguos. Hay una diferencia. Los campos elevados haitianos son en lugares no muy inundables, arenosos, y son pequeños. A la diferencia de los precolombinos, que son al lado, y que son más grandes en zonas inundables y de arcilla. Hay una diferencia de organización bastante diferencias entre los dos campos elevados. Bueno, lo que pienso es que probablemente esa señora vio campos elevados abandonados precolombinos, se dio cuenta que era posible de hacer eso y hizo una técnica que ella conoce muy bien, porque en Haití se hace de manera... hay muchos campos elevados actuales que hacen los campesinos, que es, como le he dicho, una técnica bastante conocida en África. Eso es en Senegal. Mira, usando el cayendo, son flup. Eso en Benin. Es una técnica que volvió porque es la más eficaz para cultivar en los pantanos. ¿Dónde estamos? Así que la marca del hombre ya no hay problema. Como le dijo Nigel esta mañana, la marca del hombre está en el paisaje, no hay ninguna duda. Pero yo veo que me miran un poquito furioso porque yo he vendido esta conferencia diciendo que voy a hablar de hormigas también. No hablé tanto de las hormigas, de dónde están en mi discurso. Sí, están aquí, están hasta esencial para entender los campos elevados. Como le he dicho, en un paisaje donde hay tanta erosión, ¿cómo puede ser que estos campos elevados parecen tan nuevos? Es el trabajo de las hormigas. Primero, las hormigas champignonistas trabajan como Central Place Forager, colectan plantas para hacer su abono. Estas plantas le llevan en el montículo. Así, una
un pedazo de hierba con una hormiga no es nada, cuando son millones de pedazos hacen un montículo más importante, ¿no? Y eso aumenta la cantidad de materia orgánica del montículo. Pero no es suficiente, trabajan también como mound builders, porque haciendo su nido, su hormiguero, cavan muy profundo y suben los materiales arriba del montículo. Y un grano de arena no es mucho, pero cuando son millones, hace un montón bastante importante. Y así mantienen una cierta altura al montículo. Y es importante para ellas para que la inundación no entra en no se inunda el hormiguero durante la época del agua alta, ¿no? Así hay una aeración, la bioperturbación que hemos visto antes, y una estabilización del suelo y un mantenimiento de la altura del montículo. Así que esos earth movers trabajan para nosotros subiendo los materiales de abajo hasta arriba. Lo interesante en eso es que después del trabajo de los mamíferos sociales que somos nosotros los seres humanos, vinieron los insectos sociales que son las hormigas para mantener y cultivar, pero adentro, los campos elevados. Es la historia de la asociación del hombre y la naturaleza. Así que los ingenieros naturales del ecosistema, que son, bueno, hablé de las hormigas, pero también los termitos, los lombrices, pero también las plantas, mantienen esos paisajes en estado hasta ahora. Pero veo que hasta mi PowerPoint me pide de cortar, así que voy a cortar mi charla, pero antes de acabar, hace poco yo vi el motivo desestabilidad de los calinas que viven en este campo, que le llaman hierbas de sabana. Y me puse a soñar que tal vez este motivo de puntitos tal vez tiene algo que ver con los paisajes de campos elevados que conocen desde que viven en esas sabanas de Guyana francesa. Hay que saber que hasta 25 años nadie creía que eran obras humanas. Ahora los ecólogos, cuando hacen pósteres y publicaciones, ponen los campos elevados como artefactos humanos, antrópicos, en el paisaje de los dibujos. Bueno, no quiero hacer la publicidad, pero salió hace pocos días, no le he visto, un libro que presenta un poquito esta evolución del paisaje amazónico, donde yo desarrollo un poquito estas ideas. Le agradezco. Muito obrigado, Stefan. Eu acho que vai para as perguntas, mas antes de abrir para as perguntas, eu queria só fazer, muito obrigado uma vez mais, uma observação. Na quarta-feira nós teremos lá no MAI, às 2 horas, uma conferência do professor Nigel Smith, que está aqui presente também, da Universidade da Flórida, que vai ser sobre frutas domesticadas na Amazônia, continuando essa discussão sobre o tema da domesticação da paisagem pelas populações antigas e contemporâneas da região. E agora eu abro para as perguntas, só que quem quiser fazer pergunta tem que se aproximar do microfone se não tiver uma questão, porque vai poder gravar as perguntas ali. Então, vai ter que ter a coragem de fazer perguntas e se aproximar do microfone também. ¿Portugués? ¿Español? Español mejor, pero... ¿Cómo ves la diferencia entre este sistema, el sistema de la isla de Marajó? En la isla de Marajó no sabemos muy bien cómo cultivaban. No tenemos muchos restos de... Es el problema de esta demografía bastante fuerte, que son de 15 habitantes al kilómetro cuadrado, donde hay montículos, creo, ¿no? Cristiana, ¿no?
Pero no sabemos, es el problema, y por eso que Denis Chan propuso un sistema alternativo con la pesca y reservorios, pero de agricultura, bueno, yo sé, habla del famoso dibujo de Roosevelt, donde se ve campos así como Normandía, pero es un dibujo, ¿no? Es extrapolación, no hubo campos de cultivo. Pero hay agricultura entre los ribereños en la isla de Manayoc. Sí, pero no hay extensión, es una agricultura bastante limitada y no sabemos muy bien. Como le he dicho, yo pienso que hubo técnicas alternativas en la época precolombina que todavía no conocemos. La tierra preta, bueno, se conoce desde años, pero se habla de la tierra preta desde hace 15 años. La agricultura de Barcea no se hablaba mucho antes. Son técnicas que poco a poco vemos. La agroforestería que no se hablaba antes de hace 30 años. Esas son técnicas por eso que todas esas hipótesis, para mí son datos que comprueban que la chacra no era predominante a la época precolombina. Y de Marajó no sabemos mucho sobre la agricultura. Claro que cultivaban, eso no hay duda, ¿no? Pero ¿dónde y cómo? No sé, tal vez sabe Eduardo más que yo, ¿no? Pero campos cebados no había en Marajó. Una otra pregunta. ¿Hay una similitud con el tipo de agricultura que se hace en el Bajo Amazonas? En las islas que están formadas en el Bajo Amazonas por el aluvión. Es una especulación porque ha trabajado en Bajo Amazonas y la construcción de canales, en los usos de restingas, que son áreas elevadas también, usos diferenciales de crops, de cultivos, que también son comunes. Pienso que es posible que haya una conexión con el tipo de tecnología. Nunca se olvidó totalmente el sistema de cultivar. Bueno, primero, a pesar que son solamente 5% de las tierras inundadas, las tierras inundables en el mundo son 5%, siempre fueron captadas por los hombres. Los hombres les gustan los lugares riegosos, como el pie de un volcán, que es muy fértil, o los lugares inundables. Cuando llegaron los europeos, tenemos testigos de cronistas que vieron campos cebados usados en Venezuela, a lo largo del Orinoco, y también hay un trabajo que hizo el etnólogo Piergono de etnohistoria en el Amapá, que el siglo XVIII, cuando los palicur estaban numerosos, cultivaron en campos elevados, en las sabanas del norte de la Huasa, de la punta norte de la Amapá, y cuando su demografía bajó abajo de 2000, derraron del día al otro los campos elevados. Así que parece que es una técnica que se usa cuando hay, digamos, una presión demográfica, cuando hay mucha gente y cuando la chacra no es suficiente para dar de comer a todo el pueblo. Es lo que parece. Y los palicur para mí son los herederos de los arauquinoides. Vinieron del oeste de las Guyanas. Así que todo eso es bastante lógico. Y nunca se olvidó. Si mañana podemos soñar, pero la demografía de los indígenas explota, y son millones de nuevo, estoy seguro que van a empezar a hacer de nuevo campos elevados. Falar em português? Sim, tratar. Se não entende, você me fala. Sim. Eu estou interessada em entender um pouco melhor a estética desses campos elevados. Eles, obviamente, fazem padrões e motivos de desenhos muito regulares. Sim. Alguns são redondos, outros são crisscross. E você mencionou alguns aspectos da engenharia, que alguns
a direção, a hora é para drenar, a hora é para manter, enfim. Mas eu vi também alguns estudos na Colômbia que correlacionam esses desenhos à pintura corporal, em estatuetas. E você hoje mostrou também a cestaria. Então eu quero saber quão longe a gente pode ir nessa, se você pode falar um pouco mais, se existe uma estética desses campos elevados ou se a gente está ainda restrito a entender a engenharia da coisa, enfim. Yo pienso que bueno, siempre es difícil de hacer una conexión entre un paisaje y motivos de decoración, porque claro, los indígenas no tenían aviones para sobrevolar y ver estos paisajes que al suelo no se ven, pero yo pienso que el pensamiento indígena, el nuestro es en dos dimensiones, ¿no? Pensamos en dos. Yo pienso que los indígenas piensan en tres dimensiones, por eso que tienen este sentido del territorio, del espacio tan fuerte y que sabían muy bien cómo se veía, sin ver desde el cielo, cómo se veía los paisajes de campos elevados. Y sabiendo eso, no hay nada de extraño a que lo reproducen en motivos culturales, que sean pinturas corporales o diseños de cerámica. Pero hasta ahora no he visto nada que en la cerámica, en la decoración cerámica, bueno, sobre todo las orquinoides, bastante, como decir, de manera elegante, bastante sencilla. No he visto nada que me hace pensar a una reproducción de un paisaje antrópico. Pero estoy seguro que tenían en su mente el dibujo exacto, el mapa exacto de lo que hacían sobre el suelo. Le pueden hacer así, haciendo las preguntas, ¿no? Ah. Es una pregunta sobre la hipótesis que usted ha mencionado, porque por una parte ha dicho que su presión demográfica se convirtiera la agricultura en una tecnología nueva. Sí. Pero ha hablado, si me recuerdo, de 1200, del año siglo XIII, como el siglo cuando ha desaparecido. Sí, más o menos. Empezó a adherar a los y ha mencionado también usted un cambio climático. Posible. Así que mi pregunta es, ¿qué suposiciones, qué hipótesis tiene usted de por qué el abandono? Y bueno. Es que era una de las preguntas de nuestro trabajo, de por qué abandonaron los campos elevados. Siempre es la pregunta de 1.000.000 de raíz. La cosa es que no hemos encontrado la razón. Lo que sabemos es que alrededor de 1200 en toda la Amazonía hay cambios culturales muy fuertes. Los campos elevados son, yo pienso, sensibles a las variaciones. Si hay una sequía o una inundación fuerte, un año, 2, 3 años, se destruye todo. Mira, es en 2005, 2007 que hubo una sequía, un efecto Niño en la Amazonía y la destrucción de millones de pescados. Claro que ahora hay ayudas del gobierno, de otros países con una catástrofe así. Pero imagínense a la época precolombina, un niño un poquito fuerte, 1 año, 2 años, 3 años, destruye todo. ¿Y cómo hace la gente? Ya están en real problemas, están en una crisis fuerte si hay un mega niño a la época precolombina. Y hubo, que sea sequía o ultrahumedad. Pero es hipótesis que tal vez hubo un evento climático mayor, como en los mayas en el siglo X, que hubo eventos climáticos que impactó porque en toda la Amazonía empiezan a bajar
la utilización de campos elevados entre 1200 y 1400. No era parece que no era la técnica más común cuando llegaron los conquistadores. Estaba usada, pero no tanto. Así que todas las fechas que sean en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, nos dan una baja de intensidad de estos cultivos entre el siglo XIII y XV. Algo pasó. ¿Se pasa también del maíz para otros? Eso es la teoría de Roosevelt. También pasando de los campos elevados a otras técnicas, digamos la chacra, la quema aerosa, tal vez más fácil de cultivar la yuca. La yuca es una planta increíble porque tiene su propia defensa contra los predadores. Es fácil de cultivar, de plantar, se recorta rápidamente y tiene su autoprotección con el veneno contra los predadores que sean bichos o que sean seres humanos, grupos nómadas que pueden robar una chacra. La chacra está muchas veces a 2-3 kilómetros del pueblo. Se puede robar, pero si hay veneno, si no se tiene toda la cestería para procesar la yuca, que va a robar un veneno. Así que es una planta autoprotegida contra los ladrones, que sean animales o humanos. Y tal vez se desarrolló más con la técnica, son suposiciones, estamos en el mundo, se desarrolló más la planta cuando el tipo de cultivo cambió también, puede ser. No sé lo que piensa Eduardo de eso. Yo creo que era menos importante antes también. Se volvió más importante después de la conquista. Y Nigel, ¿qué piensas? Eu estava dormindo. ¿Qué? I was asleep. Oh, sorry. Então, a pior coisa que pode dizer, eu estou cochilando porque estava conversando com o Edu até, olha, 5 horas bebendo, né? Vou ter que recuperar. Não, mas eu tenho observação, eu estou acordado agora. Peraí. Ele falou sobre as formigas engenheiros, né? Eu vi em Peru, em Pacaya, Simiria, algumas restingas com yarina, uma palmeira Phytephalus, que ocorre também em Acre e no sul do Amazonas. E essas restingas, não sei se são rios abandonados, que são restingas abandonados, ou são feitos por homem, ou são feitos por saúva. Porque nesses yarinados, essas restingas, essas yarinas, esse Phytephalus, ele cresce em llanuras, mas somente em áreas mais tipo montículo, né? Tipo as restingas. Eu andei em llanura, várzea, parte da várzea, em Pacaya, várias vezes. Segundo esses yarinados, vai ter 5 quilômetros. Assim, um ancho de, não sei se é 5 metros, mas vai por 5 quilômetros. E tem muita saúva. Saúva é essas Atta, e Acromex, você fala outro gênero, né? Mas Atta sextans, Atta, várias espécies de Atta. E que realmente eles estão engenheiros, eles estão tirando o subsolo para colocar em cima. Então, isso é grande, isso é fantástico, né? Os homens, formigas engenheiros. Quem foi primeiro? Foi a formiga que criou esse? Ou foi o homem que criou, depois a formiga aproveitou? Ou a formiga certamente está evitando a erosão desses aqui, concordo. Então, esse processo que ele observou em Goiás está também ocorrendo em outras áreas, mas outras espécies de formiga e outras plantas. Agora, cara, desculpa que eu estou dormindo um pouco. Eu fiquei muito interessada pelo esquema que mostrou da localização de aldeias na margem esquerda. Há um padrão de relações, na verdade, entre aldeias na costa e no interior. Eu queria muito que você falasse um pouco mais
eu entendo que essas áreas, esse tipo de cultivo era feita só em região de savana, e quando falamos do interior, estamos falando de floresta. Portanto, seria uma troca entre povos diferentes, e daí também troca de cultivares, e, enfim, queria saber um pouco mais se um aumento, vamos dizer, da população, ou primeiro, a população no interior era avaliada em menor número que a população na costa, e depois, eventualmente, ela aumenta ou não? Es interesante porque es otro tema, pero es un tema conectado. Los que viven en la costa tienen acceso pienso que el biotope de los pantanos es muy rico porque hay acceso a los productos del mar, de las sabanas, de la selva y del río. Pero ellos no tenían piedras, tenían que intercambiar piedras con poblaciones del interior. Tenemos dos rutas en las Guyanas, uno que es el río Apruag y la otra que es el río Surinam, que van directamente a fuentes de piedras. Hemos encontrado preformas de hachas en los ríos, así que había un tráfico entre el interior y sobre todo para las muraquitas. Las muraquitas hay, bueno, claro que eran las amazonas que hacían las muraquitas, pero además había algunos talleres en Santarém, en Lago Valencia y en Cuatá, Tinguiolo, en el Surinam. Y había que recibir las piedras verdes del interior porque no había naturalmente. Así que había un intercambio, y estos sitios meridionales que enseñé son sobre el último cachoeira de los ríos. Y siempre hay un sitio aroquinoide donde se mezclan bastante los artefactos de las poblaciones del interior y de las de la... Bueno, yo pienso que la Amazonía precolombina era un tráfico peor que Nueva York. Había caminos por todos lados, porque caminaban más que nosotros vamos con canoa, pero los indígenas caminaban y tenían caminos. Bueno, cuando se intercambiaban una escopeta a la época del contacto en Paramaribo con indígenas, 15 días después estaba sobre el Amazonas por intercambios varios. Bueno, había contactos por todos lados hasta el inicio de la conquista. Los productos necesitaban productos del interior, así que había intercambios. Lo que pasó, yo pienso que había una baja demografía al interior, pero en un momento hubo una ola, 1200, una ola de población que los Coryabo, que vienen de no sabemos dónde, del centro de las Guyanas, y que se difunden sobre la costa por todos los ríos principales. Del día al otro hay una ocupación muy fuerte de los Coryabo, y empezamos a ver sitios aroquinoid y Coryabo coexistir. Así que no voy a hablar de una invasión de una nueva población, pero realmente alrededor de 1200, cuando empezaron a dejar los campos elevados, hay una sobreocupación de Coryabo. Así que hubo no vinieron así sencillamente, vinieron a asentarse sobre los mismos sitios. Así que no sé lo que pasó en realidad, pero algo pasó alrededor de 1200. Pero antes había estos intercambios de piedras que vienen a veces de hace 200 kilómetros más al sur. Arqueológicamente solamente cosas así que podemos ver. De cerámica no vemos mucha intrusión hasta la intrusión de los Coryabo. Se eu posso fazer mais um pequeno comentário. Não, sobre cortar a árvore com machados. Eu sei que arqueólogos, enfim, em geral, antropólogos também, têm que ter enorme cuidado na comparação entre populações atuais e populações pré-históricas. Mas toda vez eu trabalho na região das Guianas,
com os oé, particularmente, que usam ainda lâminas de machado encabados, bem parecidas, e com os OMP, que falam muito do como usavam lâminas de machado de pé. E eles insistem muito em dizer que nunca se cortavam árvores com essas lâminas. Os OE continuam usando para bater a casca, separar a casca da árvore, secar a árvore que depois queima. Né? E insistem muito em dizer que nunca, quer dizer, que eles riem muito quando a gente insiste em dizer, mas corta? Não corta. É uma tecnologia de bater. E eu não sei se, enfim. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo, pero igual el trabajo es bastante fuerte de abrir una parcela. Cualquier manera de cortar o de no cortar el árbol es complicado, es mucho trabajo. Perdón, Sí. es que el plazo creo que era diferente porque João Daniel, el jesuita que describió cómo se cultivaba en el siglo XVIII, cómo cultivaban los indígenas, habla de hacer retirar la corteza y esperar algunos años hasta que el árbol se muera. Sí, poniendo fuego a veces, también en Venezuela. No, sencillamente sacando la corteza, un anillo y nada más. E era muito pequeno, né? Pero imagina si es un pueblo de 500 habitantes. Son chacras grandes que hay que hacer, es complicado. Yo pienso que es más complicado que otras técnicas. Porque claro, la chacra se hacía en la época precolombina, no hay duda. Pero no era tan común, es lo que he dicho, no era tan común como hoy. Yo pienso. Sí, es el interflujo. Bueno, sí, estamos en otros lugares. La Amazonia es una mosaica de cultura, de la ultradiversidad y todos los modelos son aceptables, pero no hay un modelo. Yo siempre he dicho, hubo una alta demografía a una cierta época, a un cierto lugar. No hablo de 100 habitantes al kilómetro cuadrado por todos lados. Es este pedazo de 600, ni mismo 600 kilómetros, porque no pienso que son todos contemporáneos los campos elevados. Así que prudencia, nunca he dicho que ya es un modelo para toda la Amazonía, ¿no? Bom, acho que vou fazer a última pergunta, a não sei que alguém tenha. Eu queria que você falasse um pouco, seguindo a pergunta da Dominique. Nós sabemos que nas terras altas da Guiana Francesa, nós temos sítios como essas montanhas Couronné, que são estruturas aparentemente defensivas, aparentemente em grande densidade também, com valas. Eu queria que você falasse qual que é a sua impressão sobre, porque a gente tem um retrato detalhado dessa ocupação costeira, mas a gente sabe que tem muita coisa acontecendo na mesma época nas áreas montanhosas também, apesar de muito menos conhecidas arqueologicamente. Son los geóglifos de las Guianas. No, pero las balas defensivas, ¿crees que son defensivas, por ejemplo? Yo pienso que son defensivas. Y hay como muchas, ¿no? Hay como decenas, ¿no? Que sean... La gente del INRAP está haciendo, un arqueólogo del INRAP, que es el Instituto de Rescate de Guyana Francesa, de Francia, está haciendo un estudio y casi a no solamente son colinas con una fosa circular, una fosa periférica. También puede ser una punta a un río con varias fosas. Es mucho más. Tú también encontraste algunas fosas en el medio Amazonas. Claro que hubo época donde peleaban más que otras. Yo pienso que son defensivas, pero hasta ahora el problema que tenemos es que no se encuentra mucho material. Es el mismo problema que Denise en el Acre. No hay mucho material, hay poca cerámica, pocas fechas. Y las fechas van desde el inicio desde el Cristo hasta el siglo XVIII casi, porque tenemos testigos de Wayampi sobre estas montañas coronadas.
son sitios vacíos. ¿Cómo interpretar que serán sitios? Y además son súper mal ubicados porque cuando están ahí no tienen agua. Y no pueden resistir a un ataque de largo plazo. Bueno, no es el tipo de guerra de los indígenas tampoco, ¿no? Pero tal vez fueran lugares para refugiarse durante ataques. Pero es tanto trabajo de hacer eso. Yo pienso que son defensivos, pero defenderse así no me parece lo más lógico en la selva al mismo tiempo. Porque es mucho trabajo de cavar. Lo que hizo Mike, él encontró sitios defensivos con fosas. Siempre tuvimos el mismo problema en Europa, con los sitios igual que se llaman les éperons barrés, las colinas. Siempre hemos dicho que eran defensivos y al final no son todos. Tal vez hay una variedad de funciones dependiendo. Me parece mucho trabajo de ingeniera, de terraplén para una defensa que no son ataques con balas, con escopetas, no tenían armas para saltar una fosa, no es tampoco tan difícil, ¿no? No sé si realmente son defensivos. Es la idea más lógica, pero la lógica en la Amazonía no funciona siempre, ¿no? Posso lhe dizer qual é a lógica dos Zoepi do lado brasileiro? Eles dizem que eles chamam de Caraná Taperé, né? Que Caraná são um tipo de inimigo canibal, tá? Mas que como eles são inimigos muito bravos, eles se aliavam à cobra grande. E é ela, a cobra, que desce e que faz o canal. É isso. Es una mejor explicación que la mía, tal vez. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Stefan, pela conferência muito interessante. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Dominique, pelo apoio, trazê-lo. E até a próxima. Gracias.